una cita con la Biblia. 9 semanas para ser transformados a través del conocimiento de los hábitos espirituales de un verdadero discípulo de Cristo. En este tiempo estaremos meditando en la vida de aquellos personajes bíblicos que decidieron caminar en fe hasta alcanzar la meta. Te esperamos, únete. Continuamos en una cita con la Biblia, la serie de devocionales que hemos denominado Los hábitos del verdadero discípulo. Y en esta semana estamos continuando con el tema de meditar en la palabra, un hábito que debe ser tan saludable en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios y que es algo fundamental. El apóstol Santiago escribe que seamos no solamente oidores de la palabra, sino también que seamos hacedores. Y en el Antiguo Testamento, en los libros de los reyes, nos relata la historia de un rey que fue muy conocido y que aún todavía genera un impacto por la actitud que tuvo frente a la palabra, y es el rey Josías. La historia relata que en medio de una remodelación del templo, dentro de su gobierno, dentro de su política, era restaurar el templo. Quizás había estado deteriorado, quizás estaba un poco sucio, y lo que hizo él fue solicitar unas ofrendas para que se pudiese arreglar el templo. Y aquellos hombres que estaban allí buscando cómo arreglar el templo, entraron un día y encontraron allí el libro de la ley. Y fue llevado este libro delante del rey y fue leído delante del rey. Y la actitud del rey frente al libro fue rasgar sus vestiduras. Cuando él oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó consultar a Jehová qué había pasado, cómo estaba el pueblo, porque inmediatamente se dio cuenta de que el pueblo, el rey y todas las familias de Judá y de Israel, del pueblo de Dios, se habían apartado de la ley. ¿Pero por qué? Porque estaba allí olvidada, porque estaba allí quizás empolvada, porque estaba allí abandonada. Y esa era la condición que estaban en ese momento. Se había abandonado el pueblo de la ley de Dios, pero cuando traen al rey esta palabra, este libro de la ley, él inmediatamente reacciona. Y de ahí en adelante empieza a generar una serie de proyectos para derribar altares, para hacer una serie de cambios conforme a lo que la palabra le estaba indicando. El rey Josías es conocido por ser un reformador, pero reformador no solo desde una política propia o desde unos intereses particulares. Reformador porque escuchó la palabra que quizás hacía muchos años no había escuchado y que el pueblo había olvidado, pero que él fue sensible a la palabra, a la ley de Jehová, y empezó a hacer su reforma. Esto trajo consigo un gran impacto en medio de la sociedad, porque cuando escuchamos la palabra, cuando la recibimos y la ponemos por obra, empieza a haber una transformación, primeramente en cada uno de nosotros, pero también en los que están alrededor, en la sociedad, en la familia, en el lugar de trabajo, en el vecindario, porque la palabra no es simplemente para escucharla como algo bonito o una idea buena, es para vivirla, y cuando la vivimos ocurre la transformación, ocurre un gran avivamiento. En esa época en Judá ocurrió un gran avivamiento, hubo un cambio, se quitaron, se despejaron altares, lugares que desviaban la fe y la confianza en Dios que tenía el pueblo y que debía tener solamente en Dios, y que había sido enseñada, pero que había sido registrada en la palabra, y esta había sido olvidada. Los hábitos espirituales, y en especial el hábito de meditar la palabra, nos va a ayudar a que caminemos en la dirección correcta, pero también nos va a ayudar que si en algún momento nos damos cuenta que quizá estamos fallando, nos va a llevar a que hagamos un cambio.
No simplemente la escuchemos, la leamos, la entendamos, pero no actuemos. Necesitamos ponerla por obra. Cada día, mi amado amigo, mi amado hermano, que nosotros nos acerquemos a la palabra, que podamos recibir de ella el buen consejo, la orientación, la dirección y que podamos ir implementando cambios, ser transformados por ellos. No simplemente oidores olvidadizos, sino que realmente seamos hacedores de la palabra que es viva, que es eficaz. Creo que en estos tiempos hay un llamado a que implementemos buenos hábitos espirituales y el hábito de la palabra es fundamental. Así ocurrirá un cambio en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, como sucedió en la época de Josías, cuando se le dio el primer lugar a Dios y sobre todo al Dios que se había revelado a través de la palabra. Sigamos con el hábito de meditar la palabra y pongamos por obra cada enseñanza que recibamos cada día. Oremos. Señor, gracias por este día, por esta ocasión que nos recuerda nuevamente que tu palabra es viva y es eficaz y produce transformación cuando la ponemos por obra. Señor, quizás si ha quedado allí olvidada, si ha quedado allí alejada, que seas tú ayudándonos y despertando nuevamente a tener el hábito diario contigo de leer la Escritura y escuchar a través de ella tu voz y ponerla por obra. No simplemente dejarla ahí como una lectura más, sino algo que se hace vida en nosotros, porque tu palabra también es viva y es eficaz. Señor, muchas gracias por esta oportunidad y que podamos establecer buenos hábitos y saludables hábitos espirituales en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga en este precioso día y recuerda, la palabra es fundamental en nuestras vidas.